Y los impuestos son temas recurrentes en nuestro país y que desde hace décadas no logran resolver en beneficio de la gente. Vamos a conversar con el economista Gonzalo Semilla, es el jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Importante tener datos de quienes están ahí donde comienza la Patagonia, donde saben que a partir de ahí un efecto bisagra en cuanto a lo que nos cuesta vivir en esta Patagonia con respecto a otros centros urbanos del país, sobre todo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, Ricky te saluda. Buen día, Ricky. Un gusto establecer contacto con ustedes. Gracias por compartir un ratito con la audiencia. A ver, además de ser el jefe del Centro Regional de Estudios Económicos, o sea, llegás a esto porque sos decano en Facultad de la Universidad Provincial del Sudoeste, el UPSO, profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y coordinador en la Diplomatura en Gerenciamiento Empresarial Virtual de la Universidad Nacional del Sur. ¿Es así? Así es, correcto, con los datos que compartiste, gracias. No, por favor, convengamos que esto hará más que sustentable y fundamentada todo el análisis que queremos hacer sobre el tema precios, inflación, impuestos. ¿Cómo se forma el precio de un producto, Gonzalo? Bien, buena pregunta. Buena pregunta, sobre todo en momentos en los que los precios están tan dispersos y hay tanta distorsión. Discúlpame, pero no sí. Lo estoy escuchando claro a Gonzalo. ¿Podremos mejorar la comunicación? ¿Hay posibilidad? A ver. No está. Yo logro escucharlos bien. Sí, vos sí. Nosotros no te escuchamos bien. Okay. A ver si podemos mejorar un poquito la calidad. Ahí te vuelven a llamar. Que claro, él decía que importante esta pregunta, porque todos hablamos, ¿no? Qué caro, qué coso, que no da, que... Pero ¿sabemos cómo se forma el precio de un producto? Cuando hablamos de la cadena de formadores de precio, porque hay mucha cháchara y hay también un importante porcentaje de realidad en esto, ¿no? Ahora sí, nuevamente. Hola, Gonzalo. Sí, Ricky, ¿me escuchás ahora? Mucho mejor. Bueno, la pregunta perfecto. Era ¿cómo se forma el precio de un producto? Bien, ahí lo que yo te decía o había comenzado era que muy buena pregunta que estás haciendo en función de la realidad en la cual estamos viviendo, que hay tanta volatilidad y tanto dinamismo en los precios de los productos y servicios. Uno pierde referencia y hay mucha distorsión. Y para analizar cómo se forman los precios, uno podría tomar el índice que desarrolla la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que es CAME. Sí. Ellos analizan un índice de precios de origen y destino. Entonces analizan cuál es el precio de compra al productor y cuál es el precio de venta o de góndola. Y se trata de ver qué pasa en el medio, claro, en esa cadena de producción o en esa cadena de valor. Y en general, estos informes que analizan más de 24 productos y más de 700 precios por producto, lo que encuentran es que el consumidor termina comprando casi 4 veces, o pagando casi 4 veces más el precio al cual se lo compran al productor. Wow. A ver, no sé si me... sí. Ahora, si uno analiza, si uno piensa que todo ese derrame que se genera a través de un producto, ¿no? Que proviene, bueno, puede ser de una fábrica o puede ser de la propia tierra, porque podemos hablar de distintas cuestiones, las cuales sufren la misma situación, que cuestan 1 y se venden a 4. En el medio, uno debería considerar de que debe haber mano de obra, gente que vive de esto, o sea, cómo se genera toda esa, digamos, todo ese equipete que se arma a través de la venta de un producto para vivir también de esto, ¿no? O solamente hay o solamente hay un vivo que nos mete 3 veces la mano en el bolsillo. Bueno, bien, porque hay un poco, ¿sabes qué? Hay un poco de todo, porque cuando uno analiza qué es lo que pasa en el productor para generar un producto, es lo que vos decís, si alquila un campo lo tiene que arrendar, tiene costos de operarios, tiene costos de producción. Sí.
esa persona después se lo vende a un intermediario. El intermediario, si fuera, por decir una manera, una vaca, entonces necesita un frigorífico al cual le agrega valor. Lo tiene que despostar, lo tiene que trozar, lo tiene que vender, el transporte del productor al frigorífico y después va a un canal mayorista, incluso puede ir a un minorista y recién ahí nos llega a nosotros, en la góndola o atrás del mostrador. Entonces cada uno le va agregando valor, tiene sus costos de transporte, sus costos de frío, sus costos de almacenaje, pero también hay intermediarios, y creo que ahí va lo que vos estás mencionando, intermediarios que Sí, solo compran y venden, que en el medio esas personas no agregan valor. bien. Simplemente compran a 2 y venden a 4. Entonces, ¿cuál es el valor que generó esa persona? Yo te diría 0, pero duplicó el precio. Entonces, Eso es lo que nos hay, caga a los argentinos ya hace muchos años, o sea, el no levantar una cosecha para vender menos y en más precio y no tener que pagar salario. Es bueno, esto que vos decís, la del vivo argentino en contra del resto de los ciudadanos argentinos que no la pescamos esta, ¿no? bueno, Y siempre esa, están. esa es otra cuestión que vos dijiste un tema importante. Digamos, restringimos la oferta. Ujú, Muchas veces, sí, al restringir la oferta, ¿eso qué significa? Produzco menos, cosecho menos, hace que yo después tenga cierto dominio sobre el precio. Entonces yo produzco menos y como hay menos cantidad, el precio lo aumento automáticamente. Y eso pasa sistemáticamente en lo que puede ser la carne, en lo que puede ser la fruta, la verdura o algunos otros productos. Y ese vivo que vos decís, y muchas veces lo tenemos, son las cadenas de intermediarios que son infinitas y que tienen gente en el medio que se va, perfiles que se van repitiendo y que cada uno va agregando su rentabilidad. Y a veces esa rentabilidad esperada supera a lo que podemos decir el índice de inflación, que ya sabemos que es enorme y muy alto. Bueno, cada uno le agrega su margen de ganancia. Imagínate entonces cómo llega el precio al consumidor. sí, bueno, Tremendamente alto. en el sector agropecuario pasan cosas muy locas, ¿no? Porque no solo producir menos, sino están los que compran las cosechas y luego nos las mandan a levantar para no pagar al trabajador. Y total, con la mitad de lo que compraron, bueno, la misma ecuación. Hacen la misma guita o más. Y ven los trabajadores, ¿no? De la economía agropecuaria, los trabajadores de la tierra, ven cómo le queda la cosecha pudriéndose en el campo, o como hemos visto en el valle, las manzanas tiradas al costado de la ruta, o la pera, o la papa, en donde hay tanta cosecha de papa en el norte. Es, Sí, eso es eso es terrible, eso es lamentable. terrible. Eso es lamentable porque, claro, esto que vos decís está asociado también, nosotros podemos asociarlo a la pobreza. El nivel de pobreza es tan alto en Claro. Argentina que cómo puede ser que nos demos estos lujos Sí, de bueno. desperdiciar la mercadería a la vera de la ruta cuando hay 20 millones o 16 millones de personas que están padeciendo o tienen problemas de alimentación. A ver, mencionaste el flete. ¿El flete realmente Sí. incide tanto en el precio de los productos en el interior del país? El flete siempre incide. La Argentina, lo que tenemos que es una extensión, digamos, geográfica enorme. En la provincia Sí. de Buenos Aires entran 3, 4 países europeos. Imagínate en lo que es la Argentina en sí. Entonces las distancias que tenemos que recorrer son muy grandes y hemos pasado de transportar mercadería en tren, que es más eficiente, más barato y no hay interrupciones, a camión Mm, en donde el camión es mucho más complejo, más vagones, más personas trabajando, transitan las mismas rutas que cualquier ciudadano común, hay más accidentes, entonces hemos encarecido la logística. Y además, no solo encarecemos por la forma de transporte, sino tenemos distancias muy largas. Y cuando hay aumento en los combustibles, como lo hemos padecido, o en lo que fue en febrero, en marzo, y lo que falta por actualizar, automáticamente lo pagas por dos lados. Lo pagas cuando vas a cargar combustible y lo pagas cuando vas a comprar un producto, porque fue trasladado y forma parte de la ecuación de cualquier producción. Vos dirás cuánto. Bueno, cada cadena de valor tendrá que ver cuál es ese flete, que puede andar el 5, 6, 7, 10% en algunos casos. no, porque acá sucede.
En Bariloche vos comprás algo y enseguida lo comparás con un precio de Buenos Aires y te dicen y el flete. Eh, Sí, el tema que vos pero decís, pará, el el flete, flete pero yo no, lo sí, produzco acá a media cuadra, ¿por qué me sale tan caro? claro, no, no, y el flete que tampoco puede costar aplicarle al doble del valor que uno lo ve en Buenos Aires o a un 50% más. Entonces vos decís, no, pará, me están Claro, tomando el pelo, lo del flete, uno ahora que, bueno, se utiliza mucho y vos de esto algo sabés, lo que hace el comercio virtual, se utilizan mucho las empresas que entregan a domicilio porque se compra a través de plataformas y demás. Y te das cuenta que no es tan caro como te decían, que no cambia claro. tanto el valor de lo que vos compras. ¿Cómo está? A ver, me quedó pendiente el tema de la inflación en el medio, pero me gustaría tocar esto, que ya vamos a hablar de la inflación. ¿Cómo está Sí. el tema del mercado virtual sobre el mercado tradicional? ¿Qué está pasando? ¿Esto influyó en que la A gente ver, se vuelque más al e-commerce que al ir al local? sí, a ver, no solo el combustible es lo que influye, influye porque primero tuvimos una pandemia tremenda que hizo que no saliéramos más de las calles, de las casas, y de una manera creció exorbitantemente la compra-venta a través del De las e-commerce. redes, sí. No es nuevo el e-commerce No, de la red, no es no, nuevo, el ya e-commerce lo tiene muchísimos teníamos. años, pero Y menos mal que claro, lo ya lo teníamos, teníamos. pero Y menos mal que lo teníamos. sí, bueno, menos mal que lo teníamos, obviamente hubo muchas empresas que quebraron, que se quedaron en el camino, porque no estaban, como no tenían una dualidad de venta por mostrador y venta en simultánea por canales Sí, de e-commerce. Entonces no pudieron reconvertirse, lamentablemente cerraron. Pero es verdad que el e-commerce tiene muchísimo, 20 años fácil. Lo que pasa es que no estábamos demasiado habituados. Esto aceleró las cosas y además hay precios más competitivos. Es verdad, no ves el producto. Cuando vos vas en góndola, vas a un mostrador, lo ves, lo tocas, lo mirás, vas, volvés. mm, Acá es verdad que si no te gusta lo puedes devolver, pero devolverlo lleva un trámite, tenés que ir a llevarlo a algún lugar, te lleva totalmente, tiempo, pero totalmente. la gente se ha ido volcando, se ha ido arriesgando y tenés algunas ventajas como, bueno, no te moves de tu casa, tenés precios competitivos y obviamente no tenés alguien que te atiende personalmente, que es ir al local. Sí, Entonces los costos administrativos van descendiendo, es verdad. Por ahí vos ves un producto enfrente de tu casa que sale 5 y el mismo lo ves por internet que sale 3, pero cuando vas a pagar la logística te termina saliendo 5 o 4.800 y vos decís, bueno, voy enfrente. sí, con algunos productos Eh, me ha pasado y lo voy, no, dámelo, ya, voy acá enfrente, claro, es así. Es decir, pero en otros, va, sí, en encontrás mucha variación y después no solo productos nuevos, sino usados también. ah, Mientras que cuando vos sí, vas a sí, un sí, local ah, frente a la calle es todo nuevo. Y vos decís, sí, bueno, como la plata no alcanza, analizo la posibilidad de comprar lo mismo, pero usado, que me va a salir totalmente. seguramente 40-50% menos. Sí, sí, hay un mercado usado interesante, ¿no? Hablamos de plataformas como Mercado Libre y tantas otras. Inflación, decía recién. Exacto. Em, Sí, los alimentos aumentaron en un porcentaje mayor al de la inflación. A mí eso no me lo quita nadie porque yo voy al súper. Y hay cosas que sí. no las entiendo, no las puedo explicar. La base es la leche, la puta madre. Digo, ¿cómo puede ser que la manteca esté costando 3 veces, un 300% de lo que valía hace un año? Y sin embargo es así. ¿Cómo reducimos Sí. la inflación? Bueno, Hmm, es una pregunta que a veces es muy compleja porque vos escuchás muchos economistas, colegas, y todos tienen sus recetas. La que yo digo es, yo analizo qué han hecho otros países que han tenido inflación de 2 dígitos y que han sido exitosos en sus planes de trabajo o de hmm. procesos de bajar inflación. Y los 2 o 3 que hemos analizado y que son latinoamericanos, uno Ajá, de ellos es Chile, tardó 10 años. En los 90, 1990 tenía una inflación de 25% y a los 10 años, 99, tenía una inflación de 2,5%. Entonces, bajar un nivel de inflación encima del que tenemos nosotros, cerca del 55-60, bajarlo lleva tiempo, no menos de 10 años de hacer las cosas bien e ir ordenando claro. paulatinamente las debilidades que tenemos. El tema es
que el político no tiene el tiempo ni quiere transitar por ese tiempo, porque su mandato le dura 4 años y va más allá de su gestión. Y necesita resolver otras cuestiones que son urgentes. ¿Qué es esto? Yo necesito bajar la inflación del 6,7 al 2 de un mes al otro. ¿Cómo hago? Imposible. Imposible, Entonces, imposible. A ver, y vos entonces dijiste algo que hay que tener muy en cuenta. 10 años y haciendo las cosas bien. El problema es que sí, no llegamos a hacerla que no bien, las... No, no, claro. va increciendo esto, Lo se que hace una bola. necesitamos, ¿Y dónde para esta lo, bola, Gonzalo? Porque... bueno, lo que necesitamos es, digamos, porque si no esto es lamentablemente cada vez más difícil de corregir, necesitamos un consenso, mm, que lograr consensos no se hace en 2 minutos tampoco, como querer bajar la inflación. El consenso lleva tiempo, porque uno tiene que tener confianza en el adversario, en el oponente, en su propio partido. no, Tiene que acá, haber consenso. sí, Claro, es muy complejo, lo que yo digo está soñando, me están diciendo, pero es una de las formas que no puede ser que un gobierno ingresa, pretende llevar a cabo un plan, algunos dirán, ¿qué plan? Pero sí. un plan, y promete llevar el plan y después obviamente se encuentra con la realidad, es compleja, pero a veces la realidad económica no solo es compleja, sino el adversario político les hace las cosas complejas. Y después cuando cambian, se vuelve a dar la revancha. Y de esa manera no llegamos a ningún lado. Están los resultados que tenemos. Por eso yo digo un consenso con 4 o 5 líneas de política que no se deben, que se deben mantener a lo largo del tiempo. Después uno tendrá su forma de Sí. gobernar y de vincularse con otros países en el mundo, pero no puede ser que uno abra la economía, otro cierra la economía, otro expropia, otro vende, otro libera el tipo de cambio, otro lo controla, otro toma una deuda de 45 mil millones y le queda una carga. Nos vamos dejando las cargas entre nosotros en vez de trabajar de manera alineada. Sí, bueno, yo digo que es esta situación que tenemos de perseguirnos la cola como el perro, ¿no? Permanentemente Claro, y es no eso, y no no rompemos dejar, la inercia. claro, no rompemos la inercia, no dejar de estar dando vuelta en círculos y seguir cometiendo los mismos errores, porque si llegamos a hacer algo distinto, no, somos, no sé, parece que no somos de este planeta. Y lo distinto es lo que me parece que la gente está esperando, ¿no? El ver si, aunque se equivoque el distinto, eh, tenga alguna posibilidad de hacerlo posible, valga la redundancia, hacerlo Sí, 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 posible, te entiendo. ¿no? Y, Acá, a esto sí, cuando vos, perdón, cuando mencionás cómo bajar la inflación, muchos te dicen, bueno, hay que bajar, hay que corregir los desequilibrios macroeconómicos. sí, Entonces, uno de ellos es, no puede ser que tengamos un déficit fiscal crónico. Entonces, hay que bajarlo. Y bajar en esta circunstancia en donde el 60% del gasto público está destinado a personal, a empleados públicos y jubilados, realmente tenés un porcentaje muy alto que te tiene, como decirlo de una manera, atrapado. No tenés mucho margen para corregir eso en el corto plazo, salvo que vos capacites al 20-30% de tu empleo público para reconvertirlo al empleo privado, y eso no lleva 1 año ni 2 años. Por eso yo siempre hablo del mediano y largo plazo. Entonces tendrás que corregir otras cosas. Bueno, subsidios, ok, los subsidios son un valor enorme que el gobierno actual decide no proteger los bolsillos de los más damnificados, con las inconsistencias que hay, porque siempre está la crítica, bueno, ¿qué pasa con los de Capital Federal que están tan subsidiados por el resto del país? Entonces hay esa sí. puja de, de estas cuestiones de, bueno, la actualización de las tarifas tiene que ver con esto. Si la forma de bajar una parte del gasto, reducir el destino del dinero a los subsidios es actualizar tarifas. Y se han atrasado tanto que estás generando más inflación cuando la querés bajar. Sí, porque Entonces tenés donde se ese dispare problema. la tarifa, chau, fuiste. Yo con respecto al tema de los trabajadores y el costo y el subsidio y demás, tengo una lectura. Para mí, subsidiar a la Sí, gente que no tiene trabajo, que no tiene la posibilidad de trabajar, que no encuentra en el mercado esa posibilidad, que no está dada no solo por el Estado, sino por el sector privado, está recibiendo sí, un subsidio que necesariamente lo necesitas
imperiosamente, porque no le podemos decir muéranse, Sí, por los propios errores de cada uno de los gobiernos. O sea, es como estar pagando el error propio, el tener que claro. soportar esa situación el resto de los argentinos que aportamos, que pagamos y que trabajamos, ¿no? O que nos generamos también la posibilidad. Esa es mi lectura, Gonzalo. La verdad, interesante poder charlar con vos y el tiempo que le podría dedicar a todo esto, porque me queda, y quiero cerrar con esto, los impuestos. Hay muchos, Sí, hay pocos, hay que ordenarlos. Impuesto a la renta inesperada, algo que no lo había escuchado nunca. Con este tema sí, a ver. cerramos la nota. Uno le llama impuestos. Deberíamos hablar de tributos, porque el impuesto forma parte del tributo, como las tasas municipales forman parte del tributo. Hay impuestos que vos pagás, como que yo impuesto a las ganancias, el IVA, etcétera, que son impuestos, forman parte de la recaudación del gobierno para financiar su gasto. Pero también hay otras tasas municipales que tenés una devolución, porque si son las tasas de seguridad y higiene, tenés una devolución por parte del municipio y no solo va Una a prestación de financiar. servicio, claro, sí. Claro, eso quería decir. Entonces, en los tributos tenés tasas, contribuciones, impuestos, y cada una tiene un destino: financiamiento del gasto nacional, otra tiene, como decís vos, una devolución de algún servicio por parte del municipio. Pero los estudios que están dando vuelta hablan de 150, 160 tipos de impuestos, y uno dice, claro, yo escucho eso y escucho que los países de acá nomás o de Europa tienen 70 y estamos duplicando la cantidad de impuestos, estamos locos. Es verdad que hay impuestos que son por única vez y como impuesto a la riqueza fue por una sola vez, pero forma parte de esos 150 y pico. Sí. Ahora este nuevo que vos estás mencionando, digamos, lo que hacemos los argentinos muchas veces es necesitamos tener las arcas lo más completas posible, las arcas públicas, necesitamos dinero y creamos impuestos temporarios que después terminan formando parte de la vida de todos nosotros. De todas formas, de los 160 o la cantidad que uno le quiera llamar, hay 5 impuestos que son los que participan del 80% de la recaudación nacional. Sí, sí, Tenemos tenemos el eso como IVA, ganancia. una frase que se ha instalado, como que tenemos alimento para 400 millones de personas, viste, esto que mediáticamente se utiliza, yo lo utilizo, lo de los 165 impuestos, pero cuando vas a hacer un poco, a expoliar esto, me parece te encontrás con que, bueno, no hay quien pague más de 4 o 5 a la vez, o Es eso. confunda con A ver, tasas, con tributos que son municipales y demás, y no sea, claro. pero bueno, a la suma de, No, nada, claro, hay que diferenciar cuáles son cada uno, pero lo que queda claro es que hay 7 impuestos de los más de 100 que nuclean el 90% de la recaudación. ahí va. El resto, es decir, 155, por decir, no sirven para nada y no aportan en absoluto. Entonces vos tenés que Bueno, alguien se la el IVA, lleva, Gonzalo, porque estar sí, sí, están. pero vos pensás, Sí, claro, sí, estar. Pero algunos, te digo, algunos están y fueron una sola vez y forman parte, otros no inciden. Es como decir, IVA te lleva casi el 40% sí, o contribuye al 40% de la recaudación nacional. sí. Uno solo. Entonces uno te dirá, bueno, bajame el IVA, que es lo que tanto también se reclama. Del 21 bajámelo al 18. 3 puntos es un montón, pero también es un montón Sí. para nosotros, como es un montón para el gobierno. Y yo quiero que lo bajen y el gobierno no quiere bajarlo porque 3 puntos para ellos, para el impuesto más importante es millones de pesos que hacen Totalmente. lo que, bueno, lo que definan. Gonzalo Semilla, economista, hablando de temas que tenemos a flor de piel, precio, inflación, impuestos en nuestra economía. Gracias, gracias, buen fin de semana y gracias por compartir Por con favor. nuestros oyentes todo tu conocimiento y la opinión que le pones personal a estos temas, como digo, muy Bien. calientes. Abrazo grande, Sí, sí, yo. Abrazo grande y hasta la próxima. hasta la próxima.